con tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. Dios ha puesto una puerta que nadie puede cerrar, y ha cerrado puertas que nadie puede abrir, ¿verdad? Vemos en vayan conmigo a Apocalipsis, o el libro de Revelación, que es lo mismo. Apocalipsis, mejor dicho, Revelación es la palabra que viene del griego que quiere decir apocaliptus, y que quiere decir revelar, o develar, o explicar, o enseñar algo que está oculto. Y esto es la revelación de Jesucristo. Este libro es la revelación de Jesucristo. Y aunque dice Apocalipsis, el libro no es revelaciones, es revelación singular, la revelación de Jesucristo. Este libro, déjenme decirles un poco de historia sobre el libro de Apocalipsis. Muchos pastores le tienen miedo. Muchos pastores no lo enseñan en las iglesias. La gran mayoría de iglesias no enseñan el libro de Apocalipsis. ¿Saben por qué? Por eso mismo que dije, le tienen miedo. Y es el libro que más gente quiere oír, pero que nunca lo escuchan, porque no lo enseñan. Pero el libro de Apocalipsis es el único libro en la Biblia donde Dios dice que hay una bendición con el simplemente hecho de leerlo y de oírlo, y más de practicarlo. Porque ¿de qué sirve oírlo si no lo practicamos? Dígame, si alguien tiene una enfermedad y va al doctor y le dice, mire, esta medicina lo va a curar. Siga las instrucciones, tome una todos los días antes de cada comida. Pero no la tomamos, ¿qué va a suceder? Nos vamos a morir o vamos a quedar peor. ¿Por qué? Porque aunque tenemos la medicina, no la hemos aplicado, no la hemos tomado. La palabra de Dios hay que leerla, hay que aprenderla y hay que practicarla. Ahí hay triple bendición. Bueno, les digo, muchos no quieren enseñar este libro, y es el libro más maravilloso. Para mí es el libro más maravilloso de la Biblia, que habla más de Jesucristo que ningún otro libro. Aunque los evangelios, porque el libro de Apocalipsis es específicamente acerca de Jesucristo. Todo el libro, es más, toda la Biblia es acerca de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de Jesucristo. El plan de Dios para la salvación de la humanidad, para todos aquellos que lo quieran recibir y aceptar. Aquí está la vida eterna. Aquí está este es el mapa de la vida eterna, la brújula que nos lleva a Jesús, la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único puente que nos lleva a la salvación, porque es el único que murió para darnos la salvación. Voy a leer todo el capítulo, pero solamente nos vamos a concentrar en unos versículos, les decía anticipadamente, porque tiene tanto este libro que no queremos dejar los tesoros ocultos bajo la superficie. Hay que escarbar para encontrarlos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y luego les explico más sobre eso. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Una pregunta: si Cristo viniera a Yucca Valley a examinar las iglesias, y viniera a examinar esta iglesia, ¿cómo la vería? ¿Cómo la encontraría? ¿Qué diría de cada uno como iglesia, pero cada uno de nosotros? Imaginémonos esto. Viene Jesús y dice: quiero examinarte. Siéntate. Y nos mira esa mirada fija a los ojos, y descubre absolutamente todo lo oculto de nuestros corazones. Todo lo que hemos hecho desde que tuvimos uso de razón hasta el momento en que entramos a la puerta aquí. Todo queda expuesto como en una gran pantalla. Ahí se ve todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado. ¿Cómo nos vería Jesús a cada uno de nosotros? O se sentaría a un lado y pondría su brazo sobre nuestro hombro y decía: quería pasar un tiempo contigo. Sabes que estoy muy contento de cómo vives. Estoy muy alegre de lo que has hecho en tu vida. ¿Diría eso? O diría, nos penetraría con su mirada y diría: hay cosas de las que tenemos que hablar. Hay cosas que no están bien. Tu corazón no está bien conmigo. Tienes otros ídolos ante mí. Te has enfriado como la iglesia de Éfeso, que dijo: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Si no amamos a Dios sobre todas las cosas, estamos cometiendo idolatría. ¿Me escuchan? Si no amamos a Dios más que todas las cosas, estamos cometiendo idolatría. Y eso es lo que debemos examinar nuestros corazones nosotros. ¿Cómo está mi corazón ante el Señor en este día? ¿Cómo me ve Dios? Y lo podemos corregir.
con arrepentirnos de lo que estamos haciendo o hemos hecho y hacer planes para cambiarlo. Porque arrepentirnos es parar, y si voy en esta dirección me doy la vuelta opuesta y cambio lo que estaba haciendo y cambio mis planes y le digo: Señor, he hecho un relajo de mi vida, he arruinado las cosas, las he revuelto. Sí, a veces oro y a veces maldigo, a veces te amo y a veces odio a mi vecino. ¿Cómo está nuestro corazón? Cristo viene a examinarnos a cada uno. Su palabra nos examina también. ¿Saben que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo? Que examina nuestros corazones y divide hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y las intenciones del corazón. Cuando estudiamos la palabra de Dios, miren, se han escrito millones de libros en toda la historia, pero no hay otro libro en todo el mundo ni ha habido como la Biblia. La Biblia es el libro más popular del mundo, el que se vende más cada año, el que está en casi todas las casas, pero lamentablemente muchas veces no se lee. Y segundo, menos se obedece lo que dice, y debemos examinarnos, porque Él nos ve tal y como somos. Y por eso dice que Él viene a examinar las iglesias. 7 iglesias, menciona 7 iglesias, y no eran todas las iglesias de Asia Menor, porque había muchas más iglesias. Estaba la iglesia de Colosa, estaba la iglesia de Roma, estaba la iglesia de Corinto, había muchas otras iglesias, pero menciona 7. Y mucho de esto tiene que ver, a través de la historia, estudiamos la historia de la iglesia y vemos a las 7 iglesias representadas a través de los siglos. Pero lo vamos a hacer más personal para nosotros. Voy a comenzar de nuevo desde el 1, pero vamos a concentrarnos más del 6, 7, 8. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Dios el Padre le reveló a Jesucristo todo lo que va a suceder. Él, a través de su ángel, lo dio a Juan. Y el versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Dice, escribe, dice. Pero miren el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y aquí tenemos un problema. ¿Cómo que las cosas están cerca si hace 2000 años que se escribió este libro? La palabra viene pronto, quiere decir súbitamente, instantáneamente. Cuando comiencen a suceder las cosas, cuando Cristo recibe el rollo que vamos a ver más adelante y empieza a romper los sellos de uno por uno, todas las cosas van a suceder instantáneamente. Una por una, todas se van a cumplir. Es a lo que se refiere. Vamos a ver las iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3. Después del capítulo 4, la iglesia no la volvemos a ver hasta el final del libro. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Es la desposada de Cristo. No hay relación más profunda en una familia que la del esposo y esposa. Es aún más profunda que la de los hijos, pero es muy diferente. Pero una relación íntima, en un buen matrimonio, la pareja se comparte todo. Se conoce todo uno del otro. Y esa es la relación que Cristo quiere tener con su iglesia. Imagínense que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, se interese en mí. Piensen en eso. Dios se interesa en cada uno de ustedes. Todo lo que les sucede, todo lo que pasa en sus vidas, déjenme decirles, todo tiene que pasar por el filtro de la gracia, del amor y de la soberanía de Dios. Nada le sucede a un cristiano que Dios no lo haya permitido por un propósito. Dice, pero ¿cómo es posible? Yo perdí a mi hijo. Yo perdí a mi esposo, a mi esposa. ¿Dios lo permitió? Sí.
porque Dios es soberano. Ahora, ¿era su perfecta voluntad? No, muchas veces nosotros arruinamos nuestras vidas con malas decisiones y luego le queremos echar la culpa a Dios. Pero Dios puede usar todo para nuestra gloria. Estaba ayer leyendo. ¿Cuántos recuerdan a Jeffrey Dahmer? ¿Quiénes recuerdan el nombre de Jeffrey Dahmer? Tal vez muchos no saben quién era, ¿verdad? Allá veo una mano atrás. Era un hombre increíblemente cruel. Mataba a la gente que secuestraba y se la comía. Mató muchos. Un pastor vino a la cárcel a compartir el evangelio con él, habló con él, y saben que Jeffrey Dahmer se arrepintió. Y mucha gente, inclusive la iglesia del pastor, se enojó con él por ir a compartirle el evangelio y traerlo al reino de los cielos. Esa es la historia. Yo no sé todos los detalles íntimamente, solo Dios los conoce. Pero de acuerdo a lo que está escrito, él se arrepintió de sus pecados. Había otro también, años más atrás, que raptó y violó a muchas mujeres. ¿Alguien recuerda el nombre? ¿Cuál era su nombre? ¿No lo recuerdan? No. Bueno. ¿Sí? No, pensé que alguien lo sabía. Lo sé, pero ahorita no lo recuerdo. Pero él violó como 20 mujeres y las mató. O un pastor también, James Dobson, se llama el pastor, todavía vive. Fue a la cárcel, pasó muchas horas con él hablándole del evangelio y se arrepintió y se convirtió. Ted Bundy se llamaba, gracias. Ted Bundy. Y la gente se enojó con el pastor por sacarlo de las llamas del infierno, de la muerte eterna, de las tinieblas. Pero eso es a lo que Cristo vino, a salvarnos. Y Dios tiene un plan perfecto para cada persona si nos sometemos a su voluntad. Dios nos puede usar a todos. Él no viene a buscar a los capacitados, Él viene a capacitar a los que están dispuestos a ser usados por Dios. Nadie tenemos la capacidad de servirlo en nuestra propia carne, nadie. Pero Él nos puede usar. Me puede usar a mí, puede usar a cualquiera de ustedes. Ahora, ¿soy digno de ser usado de Dios? No. Nunca, jamás merezco yo abrir su palabra y leerla y tratar de explicarla. Pero no estoy aquí porque yo lo merezco, estoy aquí porque Dios me llamó. Y tengo que ser obediente a enseñar su palabra. Y todos somos responsables a obedecer su palabra, a vivir de acuerdo a ella. El plan de Dios es perfecto. ¿Recuerdan? El plan de Dios no era que Adán y Eva desobedecieran, pero ellos decidieron rebelarse y desobedecer a Dios. Y todos sufrimos hasta hoy día las consecuencias, ¿verdad? Es una cosa increíble. La gente trata de culpar a Dios de todo lo que sucede malo en el mundo. ¿Por qué si Dios es poderoso, por qué no para las guerras? ¿Por qué si Dios es tan poderoso, por qué no alimenta a los hambrientos? ¿Por qué si Dios es tan poderoso, deja morir una madre con 7 hijos? Y le echamos la culpa a Dios de todo, pero no nos damos cuenta que el culpable fue nuestro primer padre, que desobedeció a Dios y entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Y todo lo que vemos en el mundo, todas las tragedias, los matrimonios destruidos, las familias destruidas, es por una sola razón, por el pecado. Rebeldía contra Dios, desobediencia a Dios, y le echamos la culpa a Dios de lo que hacemos, cuando nosotros somos los que lo hacemos. ¿Se dan cuenta? Siempre estamos buscando a alguien a quien echarle la culpa. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? ¿A quién le habló Dios cuando vino al jardín en el fresco del día? ¿A quién le habló? Adán, ¿dónde estás? Estoy escondido. ¿Por qué? Pues es que estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso tomaste del árbol que te dije que no comieras? La mujer que tú me diste le echa la culpa y desde entonces las mujeres tienen la culpa de todo, ¿verdad? De acuerdo a los maridos.
Y luego la mujer que dijo, la serpiente, inmediatamente acusar y echarle la culpa a otro. Ahí empezó todo el problema, por la desobediencia. Pero Dios llamó a Adán primero porque a él lo puso como responsable de su familia, de su esposa, y él no cumplió su papel. Así es que no le echemos la culpa a las pobres esposas, tomemos responsabilidad de nuestra parte también. Amén. Y de ahí vienen todos los problemas en el mundo, las guerras, todo viene de la desobediencia a Dios. Así es de que y por eso viene Jesús a resolver ese gran problema que causamos los humanos en desobedecer y rebelarnos contra Dios. Por eso el Padre tuvo que mandar a su Hijo a morir en la cruz, para que Él viniera a pagar el pecado de todos nosotros. Toda la rebeldía, toda la rebelión, todo lo que vemos en el mundo, la apostasía en la iglesia, y es algo lamentable que me parte el alma sinceramente ver la apostasía en la iglesia, que la gente se aleja de los caminos de Dios, se aleja de Dios. Las iglesias, si ven en la televisión, en la internet, ven pastores que las iglesias son un circo. Son un vil circo. Da vergüenza ver y oír lo que dicen. Están explotando a la gente, están robando a la gente, diciendo tonterías. Y mucha gente por eso se aleja de la iglesia, porque van a la iglesia y no oyen la palabra de Dios. Oyen lo que piensa el hombre. Cuando vayan a la iglesia, saben que el diablo nunca falta a la iglesia. Es donde hace su mejor trabajo, distrayéndonos. Pero cuando vayan a la iglesia, no busquen al diablo en las bancas. Muchas veces búsquenlo detrás del púlpito, porque muchas veces es donde está. Y lamentablemente eso afecta a la iglesia en general. Y la gente se enfría, se aleja, porque ese pastor es un farsante. Está nada más por negocio. Está por conveniencia, y muchos están así. Les digo porque lo veo en la televisión, lo veo millonarios con aviones privados, colección de carros carísimos, su propia autopista. Bueno, ¿para qué les sigo? Pero de ahí viene la apostasía, que la gente se está enfriando porque no oyen la palabra de Dios, o no leen la palabra de Dios y no guardan lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que le dice aquí, que bienaventurado los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Dice luego Juan, miren, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Se fijan en una cosa cómo se presenta Juan? No dice Juan, el apóstol que Jesús amaba. Juan, el que era primo de Jesús. Yo lo hubiera osado. Dice, caramba, era primo de Jesús y era el apóstol amado del Señor, el que se recostó sobre su pecho en la última cena. Le dijo, Señor, soy yo. Todos le preguntaron eso. Él pudo haber dicho, yo soy el apóstol que Jesús amaba. Simplemente es Juan. Porque no se trata de Juan, se trata de Jesús. ¿Recuerdan? Juan el Bautista dijo, Él debe de crecer y yo debo de menguar. Y así debe de ser siempre. Cristo es el que debe de brillar en todo. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia Menor, que es ahora Turquía. Es Turquía, ahora gracia y paz. A vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Y todos pensaríamos aquí que está hablando de Jesús. Aquí está hablando del Padre. ¿Cómo lo sé? Porque no lo dice enseguida. Miren. Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. ¿Ven? Jesucristo es mencionado en tercer lugar. Primero el Padre, luego el Espíritu Santo, y luego Jesucristo. Es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el testigo fiel. ¿No les gustaría si tuvieran que ir a corte y les pidieran que lleven testigos, que Jesús fuera su testigo? Un testigo que no miente y que no se puede sobornar jamás. ¿Y no les gustaría tenerlo de juez también? De abogado defensor. ¿Saben que Jesús nunca ha perdido un caso?
A ver, voy a preguntarles, ¿cuántos de ustedes cuando estaban en la escuela escogían equipos? Escogían este y yo agarro este, y yo agarro este. ¿Cuántos de ustedes escogieron alguna vez para formar equipos? ¿Nada más? ¿Nada más ella hacía deportes en la escuela? Ok, unos cuantos más. Una vez estaba yo en la escuela, iban a formar 2 equipos para tener un juego. Y empezaron a escoger, yo este, yo este, yo este. Y yo nomás veía, a ver a qué horas me llaman, a ver a qué horas me llaman. Finalmente terminamos que éramos como 10 y 11. Y a mí no me habían escogido. Y yo volteaba y luego dijeron, oh, agarran ustedes. No, mejor agarran ustedes. ¿Cómo creen que me sentí? ¿Como Messi? ¿Como Pelé? ¿Como Maradona? Me sentí así de chiquito. Nadie me quiere. Pero ¿saben que Jesús me escogió para su equipo? ¿Saben que Jesús los escogió a cada uno para su equipo? Y su equipo nunca ha perdido y nunca perderá, porque somos más que vencedores en Cristo que nos amó. Amén. ¿No es maravilloso que Cristo, conociéndonos tal y como somos, así nos escogió? Dijo, empezó, hagan de cuenta que vino al mundo y a él, a ella, a ella, a él, nos escogió a cada uno de nosotros para que estemos en su reino, que seamos su familia. Vino a escogernos individualmente y ahora nos juntó aquí como una iglesia que representamos un granito de arena en el mundo, ¿verdad? De su iglesia, una piedrita chiquita de su iglesia, pero somos parte del cuerpo de Cristo, parte de la esposa de Cristo. ¿No es increíble que Dios nos ame tanto conociéndonos tal y como somos? Ese es el Dios que amamos. Ese es el Dios que nos amó y se entregó por nosotros. Y dice, el primogénito de los muertos. Y dejamos aquí otro problema. ¿Por qué? Porque él fue el primero en resucitar. Él resucitó 3 personas en su ministerio. Elías también resucitó a otro. Pero primogénito quiere decir el más importante, el más preeminente de todos. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo resucitó, para no morir jamás, a los que Cristo resucitó y todos los otros que resucitaron, todos volvieron a morir. ¿Se imaginan qué feo? Estoy en el paraíso, estoy viendo las maravillas que Dios ha creado, toda la comida que quiera, no tiene precio, todo es gratis, cosas que no nos imaginamos. Y de pronto me dicen, psst, psst. Te están hablando que te regreses. ¿Qué? Sí, que te regreses a tu cuerpo. Ese cuerpo todo chueco, herido, quebrado, con enfermedades, con achaques. Que te regreses. Y luego tienes que volver a morir. Yo creo que eso no sería muy agradable, ¿verdad? Él es el primero para nunca más morir. El cuerpo que Cristo tenía era un cuerpo divino que podía pasar por las paredes y las puertas cerradas. Y la Biblia dice que cuando lo veamos vamos a ser como Él porque lo veremos como es. ¿Se imaginan tener un cuerpo que nunca se vuelve a enfermar? Que puede uno correr, jugar 3 partidos de fútbol y ni siquiera sudar. Meter todos los goles que quiera y no se cansa. Va a ser algo, la Biblia dice, el ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. El cielo es fuera de este mundo, ¿verdad? Literalmente, es donde vamos a estar. Es a lo que Cristo vino a ganar por nosotros, para podernos dar la salvación. Por eso, como les decía, cuando Jesús expiró en la cruz, dijo, terminado es. Estaba terminada la obra de redención. Si no hubiera estado terminada la obra de salvación, de redención, no hubiera podido decir eso. Porque si nosotros pudiéramos o tuviéramos que agregarle para ser salvos y entrar al cielo, entonces Jesús hubiera mentido, porque dijo terminado es. Y lamentablemente nuestros primos y hermanos, algunos
En la Iglesia Católica eso les enseñan, que el purgatorio es para ir a pagar los pecados que cometieron. Por ejemplo, va uno y se confiesa con el sacerdote y confiesa sus pecados. El sacerdote lo perdona. Pero digamos que dura 3, 6, 8 o 10 meses sin ir a confesarse. ¿Cuántos pecados cometió mientras? Bueno, si muere, ya es salvo porque lo bautizaron de niño. Ya es parte de la iglesia. No lo digo por ofender a nadie. Yo crecí y viví en la Iglesia Católica y sé que así es. Todo lo que haya cometido en esos meses no está cubierto por la sangre de Cristo. Tiene que pagar por ellos en el purgatorio. Entonces, si Cristo dijo terminado es, quiere decir que no, porque yo tengo que pagar por estos pecados. Y lo que estoy significando con esto, que yo puedo hacer lo que Cristo no hizo en la cruz. Yo tengo que terminar el trabajo que no terminó Él. Y eso es mentira, porque Él dijo terminado es. Además, estaba leyendo, les decía que estuve en unas, ¿cómo le llaman? Páginas católicas, leyendo sobre el purgatorio, donde dicen, hace muchos siglos, en la Edad Media, decían que el purgatorio estaba junto al infierno, en el centro de la tierra. Y los que estaban ahí estaban en tormento, estaban en llamas. Pero el Papa Juan Pablo II dice que no, que haya un estado de mente, un estado de mentalidad, que las almas están gozosas en el purgatorio. Pero si antes estaban sufriendo, por eso se ofrecían misas para darles descanso en el purgatorio. La Biblia no cambia. Las doctrinas del hombre cambian, pero la Biblia jamás cambia. Porque Dios no cambia. Uno pide perdón cuando se equivoca, ¿verdad? Cuando hace algo malo. Búsquenme en la Biblia donde Jesús pidió disculpas una vez. Nunca pidió disculpas. ¿Por qué? Porque nunca se equivocó. Porque nunca cometió un error. Porque era perfecto. Aún en su humanidad, Él nunca pecó, por eso podía perdonarnos a nosotros. Porque Él nunca pecó, vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos haber vivido. Él vivió la vida perfecta que al Padre le agradó. Él dijo, yo hago siempre lo que el Padre me dice a decir. Yo hago todo lo que el Padre me da a hacer. Él vivió una vida perfecta por nosotros. Y que nosotros seamos los beneficiados de lo que Él hizo. Y la muerte en la cruz pagó por todos nuestros pecados. No hay nada que le podamos agregar. Él lo hizo todo porque dice la Biblia, por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Dice en Efesios 2, 8, 9. Dice enseguida, porque somos hechura suya, creados para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos salvó para hacer buenas obras. Ahora nosotros representamos a Jesús en el mundo. Somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos, somos su boca, somos su corazón. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros ahora tenemos que vivir vidas que le agraden, que le honren, que le glorifiquen. Eso es lo que debemos de hacer. Él es el primogénito de los muertos para nunca morir más. Y el soberano de los reyes de la tierra. Jesús tiene todo el poder. ¿Recuerdan cuando dijo, ya para irse en el capítulo 28 de Mateo, empezando en el versículo 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Tiene el poder absoluto que antes tenía. Cuando murió como hombre. Cuando resucitó como hombre y como el Hijo de Dios, divino, soberano, poderoso. Y dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y otra cosa que dijo al final, he aquí estoy con ustedes hasta el final de los siglos. Todo problema que enfrentemos en la vida, es más, vayan conmigo a Mateo 28, ya que me lo pidieron. Mateo 28. ¿Dónde está Mateo? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Mateo 28, versículo 18.
Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y miren esta frase, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es maravilloso que Él nunca nos va a abandonar? Nosotros lo abandonaremos, pero Él no nos abandona. Él dice, nosotros lo podemos negar. Si lo negamos, nos niega. Pero Él nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros. Un pastor misionero de Escocia lo mandaron a África. Y cada que tenía un problema, escribía en su diario. Cada que enfrentaba un problema, escribía en su diario, he aquí yo estoy contigo todo hasta el final de los tiempos. Eso es lo que tenemos, la promesa de Dios que nunca nos va a abandonar. Ahora el versículo 5 dice, oye, ya lo leí, dice, no, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. ¿Qué tan profundo es esto? Primero nos amó y luego murió en la cruz por nosotros, para lavarnos. Nos lavó de todos nuestros pecados. En Juan 1.1 dice, se los leo rápido, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho, todo fue hecho por Él y para Él. Nos dice en Colosenses 1, del 15 al 17, escuchen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y de nuevo, primogénito es el más preeminente, el más alto en rango y posición. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Miren, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe en el universo, en el cielo, en el infierno, todo fue creado por Él y para Él, dice la Biblia. No lo invento yo, aquí dice en la Biblia, todo fue creado por Él y para Él. Y en Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Miren, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención quiere decir que nunca más tiene que volver a morir por los pecados o los pecadores, y nunca va a dejar de ser el Salvador. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, miren, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se ofreció una vez para siempre y cubrió todos nuestros pecados. Dice en Isaías que si nuestros pecados son como el carmesí, no serán blancos como la lana. Si son tan rojos, tan profundos como la grana, no serán más blancos que la nieve. Es un color profundo rojo, que diría uno es imposible que se pueda blanquear. Sin embargo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Imaginémonos cómo venimos a Cristo. Es decir, ese hombre, que vi la foto de ese hombre joven, bien parecido, cubierto de excremento.
que salía de la letrina de limpiar los baños, de las letrinas en la India, porque era de la casta baja. Así nosotros venimos a Cristo, porque dice la Biblia que si nuestras obras, que nuestras buenas obras, recuerden, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Pero aún así nos encuentra. Pero luego imagínense a una novia o a un príncipe, todo completamente vestido de blanco, perfectamente blanco, así nos deja su sangre, de limpios de todo pecado. Y Dios está preparando para su hijo una esposa, una novia sin arrugas, sin mancha, para presentarla a su hijo. Y eso somos nosotros. Y la está preparando a través del sacrificio de Cristo, porque es el premio que va a dar a su hijo por el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. ¿No es maravilloso que sirvamos un Dios tan bueno, tan increíble, bueno con nosotros? Es el Dios que servimos, hermanos. Continuemos, regresemos a Apocalipsis, dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Imagínense de haber estado así de sucios como les mencioné, ahora príncipes, reyes, príncipes. Dice, y sacerdotes. ¿Qué hacen los sacerdotes? Sirven. Pero una cosa más, tienen acceso a la presencia de Dios. Por lo que quiere decir que nosotros vamos a tener acceso a la presencia de Dios. Fíjense nada más eso. ¿No les alegra? A mí me alegra, pero me alegra que voy a poder estar en la presencia del Dios. Estar caminando con Jesús. Imaginen ir caminando. Dice que las calles son de oro en el cielo. Árboles que dan fruto todos los meses del año. El árbol el fruto de la vida. De la vida eterna. Ir caminando con Jesús y arrancar un fruto. Ay, este tío se ve bien sabroso. Ir caminando y platicando con Él. Y sentarnos debajo de un árbol, ponernos a platicar con Él. ¿Les sigo? Imagínense nada malo que vamos a disfrutar, hermanos. Lo maravilloso que es estar en el cielo con todos nuestros seres amados que murieron en Cristo y vivirán por siempre con Él. Nunca más nos vamos a enfermar, nunca más nos vamos a separar de Él. Vamos a estar sirviéndolo como sacerdotes. Y no crean que algunos dicen, ay, pues si el cielo es como ir a la iglesia, qué aburrido. Estar ahí todo, se imaginan un servicio todo el día. Y mañana otra vez vengan a las 9. No, mejor a las 7, para empezar más temprano. Todo el día hasta las 7 de la noche. Y mañana queden, pues lo mismo. No, dicen, eso no es cielo. Si así es el cielo, yo no quiero ir. Por eso algunos que no conocen a Cristo dicen, yo mejor me voy al infierno. Ya están todos tocando guitarra, tomando cerveza, gozándola. Sí, chiquitos, espérense que lleguen. Va a ser tormento día y noche por toda la eternidad, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Tinieblas absolutas de soledad inmensa. Es una oscuridad que oprime, como lo describe la Biblia. No, vamos a estar con Jesús sirviéndolo, trabajando. ¿Cuántas cosas tendrá preparadas el Señor para nosotros? Cosas increíbles, hermanos, increíbles. A mí me gusta trabajar. No trabajo porque gozaría mucho si trabajara. No se crean. No, me gusta trabajar, siempre me ha gustado trabajar. Empecé a trabajar desde los 5 años de sembrador en el rancho. 12 horas al día, órale. Sembrando maíz y frijol, órale, apartando vacas, ordeñando vacas. Bueno, ya saben la vida del campo los que vivieron en ella. Desde entonces trabajo y me gusta trabajar. En el cielo vamos a trabajar haciendo cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Va a ser algo maravilloso. Así es de que no se me desesperen. Un día vamos a estar ahí. Nos vamos a ser sacerdotes y vamos a tener acceso a la presencia de Dios. Versículo 7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá.
viene con las nubes. Y no crean que son nubes de estas. Va a ser la gloria de Dios, cubierto con la gloria de Dios. Como la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, después estaba en el templo, en un lugar santísimo. Y cuando dicen en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, cuando Jesús ascendió al cielo, estaban dos ángeles a un lado ahí con los apóstoles, que como hombres, pero no se daban cuenta que eran ángeles. Y dice que les preguntaron, ese mismo Jesús que vieron que ascendió al cielo en las nubes, de la misma manera regresará. Estaba cubierto en su gloria. En su gloria que tenía antes la volvió a tomar. Y con ese poder la gloria de Dios va a regresar de nuevo. Y todo ojo lo verá. Los testigos de Jehová dicen que Jesús vino en el año 1914 y está escondido. Eso tienen en sus escritos. Yo leí sus libros. Pero aquí dice que todo ojo lo verá. Y no dice que lo van a ver en un teléfono o en una tableta. Todo ojo en el mundo lo va a ver. ¿Por qué? ¿Hay algo imposible para Dios? No, ¿verdad? Todo ojo lo verá. Vienen las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes fueron los que lo traspasaron? Los judíos y los romanos, pero los judíos, aquí se refieren a los judíos. Ellos son los que lo crucificaron. Realmente los que lo crucificaron fueron los romanos, pero por petición de los judíos. Ellos son responsables, porque los romanos no lo hubieran crucificado si los judíos no lo acusan y forzan a Poncio Pilatos. Cuando lo vean van a llorar. ¿Saben por qué? Porque por 2000 años están esperando todavía al Mesías. Es más, miles de años. Y cuando vino no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque hay muchas profecías que hablan de que Jesús va a reinar en el trono de David. Y cuando vino y no reinó en el trono de David, sino lo crucificaron como un criminal en una cruz, los judíos lo rechazaron. Por eso lo rechazaron. Y cuando lo vean van a reconocer en sus manos las marcas, las cicatrices y en su costado de la cruz, y van a llorar diciendo, vino y no lo reconocimos, es más, lo matamos y lo despreciamos, y Él es el que había venido a salvarnos. Lamentablemente, cuando eso suceda, va a ser al final de la tribulación, cuando venga por segunda vez a juzgar a todas las naciones, y es lo que vamos a ver en Apocalipsis del capítulo 6 hasta el 19. Cuando Dios va a juzgar a todas las naciones, va a venir, y es cuando lo van a reconocer. Pero para entonces 2/3 partes de todos los judíos en el mundo van a morir durante la gran tribulación por medio del anticristo. Horrible, pero es la historia. La Biblia, déjenme decirles, la profecía no es para asustarnos, es para prepararnos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Las profecías no son para asustarnos, sino para prepararnos para lo que viene. Eso es lo que Dios por eso nos da. La profecía es historia adelantada. Hagan de cuenta, las profecías son como la historia, pero la historia es de algo que ya pasó. La profecía es historia por adelantado. Y es tan segura porque es la palabra de Dios. Y nunca ha fallado y nunca fallará. Y eso está en el libro de Apocalipsis, que los judíos van a tener una tremenda tragedia, pero Dios va a salvar a una tercera parte, que son los que van a entrar al reino milenario. Pero eso es para otro día. Así es que vamos orando por ahorita. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos. Le damos toda la gloria y toda la honra. Le damos gracias por este libro de Apocalipsis, Señor, donde nos revela a Jesucristo y el plan que tiene para su iglesia, que usted la va a bendecir, la va a proteger, la va a santificar, la va a llevar a su presencia, mientras el mundo será juzgado por toda su rebelión, por el desprecio que rechazaron a Jesús y que hasta este día lo rechazan y no lo aceptan como su Salvador. Todo el que lo rechace lo enfrentará como su juez, pero todo el que lo reciba lo enfrentará como su Salvador.
su Redentor, su Señor, su Dios. Señor, yo pido por la salvación de nuestros seres queridos que no han venido a sus pies, que todavía no lo conocen como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le pedimos, Señor, que los salve, que los perdone, y los que se han alejado, que los vuelva, y los que están cerca, que no se alejen. Gracias, Señor, por su bendita palabra y por el poder de su Espíritu Santo que la hace real en nuestras vidas y nos da las fuerzas para vivirla todos los días de nuestra vida. En el bendito y santo nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.